Si no conoces El Señor de los Anillos, lamento decirte que estás viviendo en un universo paralelo. Y si crees que conoces la historia, prepárate para sorprenderte. Hoy nos adentramos en los misterios y maravillas de la Tierra Media como nunca antes. ¿Estás listo para descubrir los secretos y el legado del Señor de los Anillos? Bienvenidos a nuestra fragua. Desenvaina tu espada con nosotros y vámonos de viaje por la Tierra Media. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. ¿Qué amante de la fantasía no ha escuchado esta frase y se ha estremecido y experimentado una gran emoción ante una de las obras más importantes de género de la fantasía de toda la historia? No, y también quien no ame la fantasía. Esto es tan universal que ha llegado a todo el mundo. Y recuerda un anillo también para que te suscribas y no te pierdas nuestros comentarios literarios más épicos. Con el inminente estreno de la segunda temporada de Los Anillos de Poder y la aún más esperada para muchísimos fans, La Guerra de los Rohirrim, es el momento perfecto para reflexionar cómo El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien no solo definió el género de la fantasía épica moderna, sino que sigue siendo una fuente de inspiración dentro de la cultura y literatura en general, sobre todo para el mundo pop moderno. Así mismo, y moviendo a un montón de fans y atrayendo a un montón de gente nueva también al género. Ha sido realmente una revolución literaria, cultural, todo lo que tiene que ver con todas estas historias del Señor de los Anillos. Esta saga ha dejado una huella indeleble en la manera en que entendemos las historias de héroes, villanos, los mundos mágicos, los seres sobrenaturales, gente fantásticos y todo eso en la fantasía. Esto ha sido súper relevante hasta los días de hoy. Así mismo, como ya estuvimos también comentando en nuestro capítulo anterior, Tolkien puso una fuente aquí en el camino y casi toda la fantasía moderna se alimenta de una manera o de otra de esta fuente que Tolkien dejó con todas estas historias de la Tierra Media y todo el lore que hay alrededor del Señor de los Anillos. A este punto podemos sumergirnos en la creación del mundo de la Tierra Media. Desde los vastos paisajes de la comarca a las sombrías tierras de Mordor, cada rincón de la Tierra Media tiene una historia que contar. La historia principal sigue a Frodo Bolsón, un hobbit que hereda el Anillo Único y se embarca en una peligrosa misión para destruirlo en los Juegos de los Montes Destino, el único lugar donde puede ser destruido. Frodo es acompañado por la Compañía del Anillo, que incluye a personajes como Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf y muchos otros. Así es, Legolas, que es uno de los personajes que más me gusta de toda la saga del Señor de los Anillos. Y así es, a lo largo de su viaje enfrentan numerosos peligros, incluyendo los sirvientes de Sauron, los Nazgûl, que son criaturas tremendísimas, asoladoras, y otras criaturas malignas que van apareciendo ahí alrededor de toda la saga. Hay que decir que la destrucción del Anillo Único es crucial para derrotar a Sauron, que es el antagonista de esta historia, y traer la paz a toda la Tierra Media. Y ahora te preguntarás, ¿de dónde Tolkien sacó muchas de estas ideas? Y estos son algunos de sus orígenes. Bueno, muchos de sus elementos vienen de la mitología nórdica y celta, donde aquí se inspiró para crear todas estas criaturas como los elfos, los enanos y un montón de criaturas más de las que introdujo en su historia. Otro elemento importante son sus experiencias personales. No podemos olvidar que Tolkien fue soldado, estuvo en la Primera y creo que también en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Primera, y sus experiencias en la guerra, que lo marcaron profundamente, influyeron en su manera de la descripción de las batallas, el efecto y la devastación que puede provocar la guerra, y además también su experiencia de niño que lo hizo idealizar muchísimo la visión del campo. De hecho, su visión más infantil es lo que se muestra después en lo que vemos como los hobbits, la idealización esa del campo y todo. Sí, también obras como Beowulf, de la que también estuvimos hablando en nuestro capítulo anterior, sí. Esta saga irlandesa fueron una gran fuente de inspiración para Tolkien,
y se ven reflejadísimas en su obra, al igual que también otra obra grandísima que le sirvió de inspiración, una obra de la que también tenemos que hablar en algún capítulo, El Anillo de los Nibelungos, que es como una ópera, ¿no? Interesantísima, y de aquí también bebe un montón del lore del Señor. El anillo mismo. Sí, el anillo. Sí, esta historia también, los muertos, toda esta nación de muertos y todo esto, o sea, todas estas cosas en el Anillo de los Nibelungos también aparecen. Y también muchos de los lugares y paisajes se pueden sacar de Irlanda, porque él visitó el Burren irlandés, que también influyeron muchísimo los escenarios, la manera en que se ve, uno de los lugares. Eso también está en su imaginario y contribuyó muchísimo a la creación de su universo en general. Hay detalles que mucha gente no conoce, como quizás mencionar que Tolkien era un lingüista y creo que es de los primeros que creó totalmente un lenguaje para una obra ficticia, un lenguaje que es totalmente hablado. Sí. Ese lenguaje se puede estudiar y se puede hablar. Se puede aprender, se puede escribir, se puede leer, de todo. Es un lenguaje completamente dedicado para estas obras. Funcional. Sí. Además, los mapas que se emplean en los libros también son muy detallados. Son bien descriptivos. Esto era algo que no existía en ese momento, no era una práctica común, esto no se hacía, y encima de esto eran dibujados por el propio Tolkien. Una crítica usual de la fantasía moderna es que las mujeres no tienen protagonismo, o la épica clásica no tiene protagonismo. Y aunque esto es así, o sea, hay que decir que es real, que la épica clásica no tiene protagonismo la mujer, no es tan así con la obra de Tolkien, porque hay mujeres muy poderosas, muy marcadas, y a pesar de que no es con la misma ética del feminismo moderno, desde ahora, de este momento, hay que pensar que el Señor de los Anillos se hizo hace casi ya 80 años. Sí. Ha pasado tiempo de eso, y hay personajes como Eowyn, que es el clásico personaje de mujer empoderada, incluso hoy, que puede decir que es súper poderosa, o la misma Galadriel, que es el ser más poderoso de toda la historia. El ser más poderoso, no místico, no Maiar o mágico o angelical, como podríamos decir, una cosa es Galadriel, que es una mujer al cual todo el mundo venera y respeta. No importa género, sexo, manera de ver el mundo, todo el mundo respeta. O sea, las mujeres aquí tienen su rol y su protagonismo real. Es algo que era también muy difícil de encontrar en ese momento, porque donde las mujeres no tenían ningún tipo de rol, o sea, no tenían ningún tipo de función, no eran ni siquiera parte de ningún tipo de elenco de personas. Intentando hacer un análisis un poco más profundo de la obra, hay que decir que esta historia va más allá de una simple batalla entre el bien y el mal. Muchos dirán que es solo una historia, pero va más allá, es la interpretación del fin de la belleza, de la caída de la magia y de todo lo que hace maravilloso, extraordinario el mundo. Porque sí, Tolkien era un gran crítico de la tecnología y el desarrollo tecnológico e industrial, y elogiaba sobre todo lo campestre y lo imperecedero de la naturaleza. Sí, eso sobre todo lo podemos ver. Hay una crítica grandísima que se le hace al Señor de los Anillos, y es que han pasado miles y miles y miles de años en la historia que se está contando, y la tecnología no ha evolucionado. O sea, esa gente sigue con espadas, con arcos, con ¿cómo se llama? Catapultas. Y lo que pasa es que donde Tolkien lo hace intencional, porque él no quiere que haya desarrollo, y él quiere sobre todo la magia siempre. Eso después lo copia toda la fantasía épica que viene después de él, y lo hace sin saber por qué. Y todavía hoy en día la fantasía épica es estática, se mantiene en lo medieval y no se desarrolla. Sin embargo, en su caso muy personal era intencionado, porque él no quería corromper la tierra y lo natural con cosas. Así. Algunos dicen también que Tolkien intentaba hacer un mito fundacional para toda la civilización occidental. Como fuere, a pesar de que algunos personajes pueden parecer planos, arquetípicos, y sus historias de alguna manera no son del todo desarrolladas y profundas, sobre todo habla de valores fundamentales que él quería transmitir.
como la amistad, el amor. Sí, aunque sea cursi. Puede parecer cursi. El poder de no rendirte nunca. Y luchar por aquello que crees correcto, o sea, sobre todo esa última parte, luchar por aquello que, aunque pueda parecer descorazonador o que pueda parecer difícil, complicado, luchar por ello. El Señor de los Anillos no es solo una obra literaria, es un fenómeno cultural que ha influido en todo, desde videojuegos hasta la moda y por supuesto el cine y la televisión. Nos podríamos preguntar, ¿cómo ha moldeado la fantasía moderna? ¿Por qué sigue siendo tan relevante todavía en los días de hoy? Ha habido muchísimas exitosas adaptaciones cinematográficas. Incluso ahora la serie de Amazon, Los Anillos de Poder, ha llevado a nuevas generaciones a enamorarse de la Tierra Media, pero es muy actual. Además de esto, igual también una enorme cantidad de autores que muchas veces en sus obras han hecho homenajes ahí, claro, a la obra de Tolkien, directamente mencionándolo o tomando arquetipos. Copiándolo. Exacto, tomando clichés que ya Tolkien había creado. Hacer un paréntesis también, un momento, y comentar también, porque es un tema interesante sobre la segunda temporada de Los Anillos del Poder que está llegando próximamente, y tenemos que hacernos la pregunta esta de qué sabemos hasta ahora sobre esta serie. Esta historia, o sea, todo lo que introduce Los Anillos del Poder, lo que hace es expandir quizás toda la narrativa de o el lore. El lore en general. Claro, para no usar una terminología en inglés. Y introduce los personajes ya conocidos, personajes icónicos. Además que muestra una perspectiva diferente, en muchos casos muy diferente. Sí. Que a algunos ha gustado y a otros no tanto. A otros no mucho. Entre ellos incluyéndonos, yo creo, porque se han acabado con muchísimos personajes, han hecho... No soy fan. No. No me siento... La reinterpretación de la obra. No, a ver, no me siento tan a gusto. Yo creo que toda obra es una adaptación después de todo, si no fuera adaptación, pero la reinterpretación y apropiarse de elementos que ya están para una ideología política determinada o una ideología en general está mal, y transformar personajes para que encajen en eso más mal aún. Entonces, pero bueno, en fin, habría que preguntarse si Tolkien estaría de acuerdo con estos cambios. Está complicado. Está claro. Él no quería inclusive que se adaptaran esa película. Estaba en contra, no estaba a favor. Pero bueno, podremos hacernos preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué veríamos en esta nueva temporada? Veríamos a un Sauron más humano, que no está demostrado. Sí. O la foja, finalmente, la foja de los anillos. Esa es una de las cosas que sí quiero ver, porque eso me llama la atención. Me llama la atención ver cómo representan eso. Y bueno, no sé si... La caída de números, a ver si también... También, de números, que ya, bueno, en los Señores de los Anillos eso ya estaba destruido. Y bueno, vamos a ver si le dan un poquito más de fuerza a Galadriel, que dan... No fuerza, que le den personalidad. Sí, personalidad, porque parece así. A la morada, no sé qué. Veremos si al final cumple un poco más con el esquema de los personajes reales de Tolkien. Ahora es tu turno. ¿Qué esperas ver en la nueva temporada de Los Anillos del Poder? O en la anunciada película también, La Guerra de los Rohirrim, que está llegando próximamente. ¿Cuál es tu parte favorita del Señor de los Anillos? Déjanos ahí tus criterios en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte y comparte este video con otros fanáticos de la Tierra Media. Quizás te haga la pregunta, ¿vale la pena leerse El Señor de los Anillos a estas alturas? Y es evidente que no existe ninguna obligación de leerse ningún libro para disfrutar un género literario o lo que sea. Pero creemos que más allá de la influencia en la fantasía general, es de esas obras que deberíamos leernos alguna vez en la vida. Es cierto que es una obra que han pasado ya unos cuantos años, pero para saber lo que tenemos hoy y de dónde vienen muchas de las cosas que leemos, sería muy positivo darle una oportunidad. Porque más allá de una historia en sí misma. Sí, es una historia apasionante, es un acto de fantasía épica, un montón de personajes interesantísimos,
Una historia de fondo también interesantísima. La magia no está demasiado desarrollada ni nada de esto, pero tampoco es que se use despiadadamente ni nada de esto. O sea, es una historia que tiene su trasfondo y tiene una trama bien desarrollada, unos personajes y emotiva. Sí, tú sufres sí. con los personajes, los vives, los sientes. Súper entretenida de leer. O sea, aunque es larga, eso sí, hay que decirlo que... No, y hay que ser sincero, es diferente a lo que estamos acostumbrados a leer hoy en día, que las cosas son más dinámicas y los arquetipos de personajes son mucho más desarrollados. No es que los personajes de Tolkien sean tan planos como quieren decir, están así por una razón. Pero es verdad que, o sea, que ha envejecido relativamente bien. O sea, la historia es entretenida. Claro, no puedes enfrentarte a esta obra pensando que vas a leerte un Grindel, no es así. No. Pero la obra en sí misma es verosímil, se sostiene dentro de sí misma, y si vas a ver lo que es, en lo que sí fue bueno, o sea, en lo que es positiva, en el desarrollo del mundo, en toda la dinámica de los personajes, los elementos que introdujo en la fantasía, un montón de cosas que vamos a encontrar ahí por primera vez, exacto, y es una historia súper entretenida. Incluso hay otra historia del mismo universo de Tolkien, que es el Hobbit, que es otra historia que también buenísima, y es una historia que es para gente joven, para un niño de 12 años puede leerse esa historia y disfrutarla perfectamente. No tiene nada que envidiarle a casi ninguna historia escrita para ese rango de edad. Y en nuestros tiempos se está dando un debate súper importante y un cambio generacional y de gustos, y es qué tanto están impactando los audiolibros, su enfrentamiento al formato tradicional de leer, porque hoy en día hay datos que dicen que muchísimas personas están consumiendo literatura no como el libro tradicional, sino como formato audiolibro. Entonces vamos a ver cómo ha impactado este nuevo formato, este nuevo modo de alcance de literatura, cómo está afectándolo en general toda la industria, y sus orígenes, desarrollo y todo eso. Y si te interesa, pues síguenos. Así mismo es. Si no quieres perderte nuestro próximo episodio, recuerda ahí activar la campanita, y si te ha gustado nuestro contenido, no olvides dejarnos ahí tu like poderoso, tu like épico, y nos estamos viendo ya en el próximo episodio. Nos vemos.